Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Tengan una bendecida semana en este Yom Rishon, día primero de la semana que corresponde al día 8 del mes primero, el mes de Aviv, que es el día domingo 6 de abril del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del tercer libro de la Torá, el libro de Vayikra, Levítico, y de la parashá número 25, que tiene por nombre Tzav, que significa ordena o encomienda. Y comenzamos con la primera aliyá que se encuentra en el Sefer Vayikra, que es el libro de Levítico, capítulo 6, versos del 8 al verso 18. Y acompáñenme a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén y amén. Adonai le habló a Moshe diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada misma permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar sigue ardiendo en ella. El sacerdote se vestirá con ropas de lino, con calzones de lino pegados al cuerpo, y tomará las cenizas a las que el fuego haya reducido la ofrenda quemada sobre el altar, y las pondrá al lado del altar. Se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras, y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá ardiendo, sin que se apague. Cada mañana el sacerdote le echará leña, pondrá sobre él la ofrenda quemada y convertirá en humo las partes grasosas de la ofrenda de bienestar. Un fuego perpetuo se mantendrá ardiendo sobre el altar sin que se apague, y esta es la ley de la ofrenda de comida. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Adonai frente al altar. Un puñado de la harina selecta y aceite de la ofrenda de comida se quitará de ella, con todo el incienso que haya sobre la ofrenda de comida, y esta porción simbólica se convertirá en humo sobre el altar como olor grato a Adonai. Lo que quede de ella se la comerán a Aarón y sus hijos, se lo comerán como tortas ácimas en el precinto sagrado, se la comerán en el atrio de la carpa de reunión. No se cocerá con levadura, se la he dado como porción de mis ofrendas encendidas. Es santísima, como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Solamente los varones entre los descendientes de Aarón pueden comer de ella, como parte perpetua por las edades de las ofrendas encendidas de Adonai. Todo lo que las toque quedará santificado. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, vechaye olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén y amén. Amada familia, hoy nos encontramos en la parashá número 25 del ciclo anual de lecturas de la Torah. La parashá Tzav es una tzadi con una vav, Tzav, la cual comienza en el libro de Vayikra, Levítico capítulo 6, verso 8, y se extiende hasta el capítulo 4. ¿Qué significa la palabra Tzav con la que se llama esta parashá? El nombre Tzav proviene de la primera palabra significativa en Vayikra capítulo 6, verso 8. Recordemos que tanto los nombres de los libros de la Torah como Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, son los nombres que se le dan a los libros conocidos como el Pentateuco, a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero ¿por qué se llaman de esa manera en hebreo? Porque así comienza cada libro, es decir, las primeras palabras o el primer verso, ¿no?, de cada libro
en hebreo así se denomina el libro. Por ejemplo, el libro de Génesis, su nombre correcto es Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? Bereshit no significa Génesis. Bereshit significa lo que comienza, como comienza el primer libro de la Torá. En hebreo dice Bereshit bara Elohim et hashemaim bet haaretz. ¿Sí? En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. ¿Sí? Entonces, de esa manera se llaman los primeros 5 libros de la Torá. Ya se ha enseñado, ya se ha comentado, pero también de esa misma forma se aplica ese mismo principio a las parashot. Cada parashá se llama como comienza esta porción, de esa manera se le aplica su nombre. Entonces, en este caso es Tzav, ¿sí? Y el nombre Tzav proviene de esa primera palabra significativa que encontramos a partir del Vaikra de Levítico capítulo 6 verso 8. Y en hebreo dice Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Ese es el primer verso, ¿sí? Adonai le habló a Moshe diciendo. Eso se repite constantemente, ¿no? Y en el siguiente verso dice Sav et Aharon ve et Banai lemor. Ordena, ¿sí? Manda a Aarón y a sus hijos de esta manera. Ya ese es en el verso 9. Ahí encontramos la palabra Sav. Sav et Aharon. Ordena a Aarón. Ve et banai lemor. Y a sus hijos de esta manera. Entonces, la palabra Sav viene del verbo hebreo tzavá, que significa ordenar, mandar, dar instrucción, pero con autoridad. Y es la misma raíz que encontramos en la palabra mitzvah. Sí, mitzvah, que significa mandamiento. Y así que esta parashá no es simplemente una sugerencia, es una orden divina dirigida específicamente al sacerdocio. ¿Y qué es lo que se le ordena? Aquí vemos que vamos a ver los versos claves que ya los encontramos en estos pasajes. Tiene que ver con la ofrenda, con la Torah de la Olá, la instrucción para la Olá, para la ofrenda quemada. Dice el verso 9, nuevamente, dice, ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera, esta es la ley de la ofrenda quemada. Sí, Olá. La ofrenda quemada misma permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, mientras el fuego del altar sigue ardiendo en ella. ¿Qué era este corbán, esta ofrenda de Olá? La palabra hebrea Olá viene de la raíz hebrea Alá, que significa subir, ascender. No tiene nada que ver con el nombre de la deidad árabe, para nada. Solamente que no confundamos, no mezclemos los idiomas. El nombre de esta falsa deidad árabe no tiene nada que ver con esta palabra en hebreo, ¿sí? La palabra hebrea Alá tiene que ver con de donde viene la palabra Olá, que incluso de allí viene la palabra holocausto, ¿sí? O significa este verbo, esta raíz, Alá, que significa subir o ascender. Y se llama así porque la ofrenda era completamente consumida por el fuego y subía en forma de humo hacia el cielo. Ninguna parte de ella era comida por el oferente ni por los sacerdotes. Esta ofrenda era enteramente para nuestro Padre Celestial. Y esta es una ofrenda voluntaria, una expresión del corazón que busca acercarse, que busca reconciliarse o consagrarse al Todopoderoso. Pero lo que vemos en este pasaje es la instrucción sacerdotal interna, ¿sí? No como el pueblo ofrece la Olá, no como lo hace, sino cómo debe el sacerdote manejar esta ofrenda en el altar. Entonces dice, Tzav et Aharon ve et banav, es decir, ordena, es una orden con urgencia. En la literatura de nuestros hermanos judíos señala que el uso de la palabra Tzav implica diligencia inmediata y también una aplicación a largo plazo, es decir, instrucciones que deben aplicarse constantemente, no solo una vez. Y además los grandes sabios del judaísmo enseñan que esta palabra enfatiza la necesidad de obediencia incluso cuando no hay recompensa personal, ya que los sacerdotes no comían nada de esta ofrenda. Su labor en este caso era pura obediencia y servicio espiritual. Entonces también dice la porción, dice, Hi haolá al mogda al hamizveach kol halayla, permanecer toda la noche sobre el altar. Y esto nos revela una verdad espiritual poderosa.
la olá no era un acto momentáneo, sino un proceso que debía continuar durante toda la noche. El altar quedaba ardiendo con la ofrenda encendida desde la tarde hasta el amanecer. Y una curiosidad histórica, según el tratado de Tamid de la Mishnah, los sacerdotes, es decir, el registro histórico de lo que era lo que se hacía, los sacerdotes del turno nocturno hacían rondas para asegurarse que el fuego del altar se mantuviera encendido. En ocasiones la madera era añadida, incluso silenciosamente, para no perturbar el descanso de otros. Y esta vigilia constante era una expresión del compromiso ininterrumpido hacia Adonai. Sigue diciendo el texto, Be'esh hamizbeach tukadvo, el fuego debe arder en ella. Y este fuego no era cualquier fuego, era fuego sagrado, encendido originalmente por Adonai mismo, ¿sí?, cuando descendió fuego del cielo y consumió la primera ofrenda. Desde entonces ese fuego debía mantenerse encendido perpetuamente por los Kohanim, por los sacerdotes. Es símbolo de la presencia divina, de la pasión espiritual constante y del servicio ininterrumpido que debe caracterizar el culto verdadero. En la literatura rabínica incluso se dice que la olá representa el alma que se entrega totalmente al Creador. Y así como la ofrenda es completamente consumida, así debe ser el corazón del creyente, una entrega sin reservas, sin esperar algo a cambio. También se hace una conexión entre esta ofrenda y el sacrificio de Yitzhak, conocido como la Akedah, quien fue colocado sobre el altar como una olá, aunque no fue consumido. En este acto vemos una prefiguración de la entrega total, de la obediencia absoluta y fe sin condiciones que tuvo nuestro Mesías, de lo cual posteriormente vamos a hacer ciertos comentarios. Entonces, hay un detalle muy rico en significado. La noche representa la oscuridad, la incertidumbre, el exilio, las pruebas. Y sin embargo, en medio de la noche, la olá sigue ardiendo. Y esto nos habla de una verdad poderosa. Incluso cuando todo parece oscuro espiritualmente, el fuego de la devoción debe mantenerse encendido. El altar no puede apagarse y el compromiso tampoco. Por eso el fuego era cuidado incluso de noche, porque la noche también pertenece a Elohim y él merece honra continua. En la historia de nuestro pueblo Israel, incluso en los peores momentos, ya sea en el exilio, bajo persecución o en medio de las pruebas, siempre hubo un fuego encendido, un remanente fiel, un pueblo que mantuvo la llama de la Torá, la fidelidad del Shabbat, el estudio, la oración. Y esto se refleja en esta sencilla pero profunda instrucción. La ofrenda quemada permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Y ahora vamos a los pasajes del verso 10 al verso 13 del capítulo 6. Dice, en esta sección de esta Parashat Tzav, encontramos una instrucción clave para los sacerdotes encargados del altar. ¿Sí? Ya hablamos de la importancia de mantener el fuego encendido y la pureza también del servicio. Y hemos aprendido, por ejemplo, en los versos anteriores, sobre la importancia de que el fuego nunca se apague y cómo la ofrenda quemada permanece sobre el altar durante la noche, ascendiendo al cielo. Ahora el enfoque se traslada a cómo los sacerdotes deben gestionar ese fuego y las cenizas, manteniendo la santidad y la continuidad del servicio. Dice el verso 10, el sacerdote se vestirá con ropas de lino, con calzones de lino pegados al cuerpo. Y aquí el sacerdote, el Cohen, debe vestirse con ropa de lino, un material que se asocia con la pureza, ya que el lino es un tejido natural que no retiene impurezas. Y la Torá nos enseña que el servicio en el altar debe ser llevado a cabo con una pureza interna y externa, algo que refleja la dedicación exclusiva de los sacerdotes en su servicio a Elohim. También a lo largo de la historia se explica que el lino simboliza la humanidad, ya que a diferencia de la lana o el algodón, el lino no es un material de lujo, sino algo sencillo. Y esta sencillez refleja la pureza de intención del sacerdote que, al servir en el altar, debe despojarse de cualquier orgullo o vanidad personal, llevando a cabo su tarea con humildad. Dice el verso 10, tomará las cenizas a las que el fuego haya reducido la ofrenda quemada sobre el altar.
Las cenizas que quedan del Aulá son un recordatorio de que todo lo que se ofrece a Elohim debe ser completamente consumido. No queda nada para el sacerdote ni para el oferente. Las cenizas representan el resultado final de la ofrenda que fue aceptada y consumida por el fuego sagrado. Sin embargo, esas cenizas no son desechadas, sino que se manejan con gran cuidado. El sacerdote toma las cenizas y las coloca al lado del altar, en un lugar donde puedan ser tratadas adecuadamente. Esto nos enseña que la ofrenda no debe ser tomada a la ligera. Incluso lo que parece ser el residuo de una acción sagrada tiene valor y propósito. Las cenizas representan la huella espiritual de la ofrenda y de igual manera las acciones de nuestras vidas, aunque parezcan pequeñas o insignificantes, tienen un impacto eterno en la relación con nuestro Padre Celestial. Dice el verso 11, se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El sacerdote debe cambiarse de vestiduras para mover las cenizas fuera del campamento. Este acto tiene un significado profundo en cuanto a la separación de lo sagrado y lo profano. Esto simboliza que el sacerdote debe despojarse de lo que es sagrado cuando maneje las cenizas, ya que éstas representan lo que ha quedado después del sacrificio. No se pueden mezclar las vestiduras sagradas del servicio con las acciones de manejar lo que ha quedado después del servicio. Este acto también refleja la importancia de mantener una división entre lo puro y lo impuro. El sacerdote se asegura de que las cenizas sean manejadas fuera del campamento, simbolizando que todo lo que ha sido consumido por el fuego de la ofrenda se aparta de lo que está destinado para el servicio en el altar. Dice el verso 12, el fuego del altar se mantendrá ardiendo sin que se apague. El fuego que arde en el altar no debe apagarse nunca. Y este mandato de perpetuidad tiene un profundo significado espiritual. La presencia de Elohim, simbolizada por el fuego, debe ser constante en la vida del pueblo de Israel. La relevancia de este fuego es que representa la comunión ininterrumpida con el Creador. En los primeros siglos de nuestro pueblo Israel como nación y a lo largo de la historia, este fuego perpetuo también se relacionó con la fe y la devoción, que no deben cesar. El fuego nunca se debe apagar, lo que implica que el servicio de los sacerdotes no debe cesar y que la relación con Adonai debe ser constante y no interrumpida, incluso en tiempos de dificultad. El verso 12 dice, cada mañana el sacerdote le echará leña, pondrá sobre él la ofrenda quemada y convertirá en humo las partes grasosas de la ofrenda de bienestar. Y aquí encontramos una imagen muy poderosa. Cada mañana el sacerdote se presenta al altar con un nuevo sacrificio, añadiendo leña para mantener el fuego. Es un acto continuo y diario de servicio que nunca termina. Esto refleja nuestro propio llamado a un servicio constante a nuestro Padre Celestial. Cada mañana, cuando nos despertamos, debemos reavivar nuestro fuego espiritual, añadiendo leña a nuestro altar interno para seguir ofreciendo nuestras vidas a Elohim de manera continua. El verso 13 dice, un fuego perpetuo se mantendrá ardiendo sobre el altar sin que se apague. Finalmente, en el verso 13 se afirma de manera definitiva, un fuego perpetuo se mantendrá ardiendo sobre el altar sin que se apague. Este fuego perpetuo y eterno simboliza la relación que debe tener cada creyente con nuestro Padre Celestial, esa relación que debemos tener con Adonai, una relación constante, un compromiso diario y sin interrupciones. La llama no se debe extinguir nunca, porque representa la pasión, el fervor del servicio al Creador. Los sabios enseñan que el altar es un reflejo de nuestro corazón. Al igual que el fuego debe mantenerse ardiendo sobre el altar, nuestro corazón debe estar siempre encendido con amor, devoción y servicio hacia nuestro Padre Celestial. Y ahora vamos de los versos 14 al 18. Y aquí en esta sección de la Parashat Saf se nos presenta una nueva categoría de ofrenda. Ya hablamos del Aulá, ahora vamos a hablar de la Minjá o la ofrenda de comida. Y este tipo de ofrenda se caracteriza por ser una ofrenda no animal, basada en harina, aceite e incienso, y es presentada al altar con un propósito simbólico. La minjá refleja la gratitud y devoción del pueblo, pero también tiene una serie de instrucciones muy específicas para garantizar su presentación adecuada ante Elohim.
Dice el verso 14, y esta es la ley de la ofrenda de comida. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Adonai frente al altar. El hecho de que esta ofrenda se presenta delante de Adonai frente al altar señala que esta es una ofrenda de comunión y dedicación. La minjá no es simplemente una ofrenda de sustancia, sino que tiene un profundo significado simbólico y espiritual. Y a través de esta ofrenda el pueblo de Israel muestra su gratitud y dependencia de Elohim, reconociendo que todo lo que tiene proviene de él. Los hijos de Aarón, como sacerdotes, son los encargados de ofrecer esta ofrenda ante nuestro Padre Celestial, lo cual destaca la responsabilidad sacerdotal en el servicio en el altar. Y aquí se establece un rol especial para los sacerdotes, quienes no solo interceden por el pueblo, sino que también están llamados a presentar las ofrendas con la máxima pureza y santidad. Dice el verso 15, un puñado de la harina selecta y aceite de la ofrenda de comida se quitará de ella, con todo el incienso que haya sobre la ofrenda de comida, y esta porción simbólica se convertirá en humo sobre el altar como olor grato a Adonai. El puñado de harina y aceite que se toma de la minjá y se ofrece como olor grato a Elohim representa lo mejor de lo que la ofrenda tiene para ofrecer. Y este acto nos enseña que no debemos ofrecer a Elohim lo que es mediocre o sobrante, sino lo mejor de lo que tenemos como un sacrificio de gratitud y devoción. El incienso añadido a la mezcla subraya el carácter perfumado y placentero de la ofrenda, una representación de la oración y la adoración que ascienden ante nuestro Padre como un aroma agradable. Este incienso puede simbolizar las oraciones del pueblo de Israel, que deben ser sinceras y agradables ante los ojos de Elohim. Dice el verso 16, todo lo que quede de ella se lo comerán a Aarón y sus hijos, se lo comerán como tortas ácimas en el precinto sagrado, se la comerán en el atrio de la carpa de reunión. Lo que queda de la ofrenda es para el consumo de Aarón y sus hijos, lo que refuerza la idea de que el servicio sacerdotal tiene una parte que se le asigna, y lo que ha sido consagrado no debe ser profanado. Es santísimo, y este alimento debe ser consumido en un lugar específico, el atrio de la carpa de reunión, el lugar donde se llevan a cabo las ceremonias sagradas. Y es importante notar que la minjá debe ser consumida sin levadura, y esto tiene un claro significado simbólico. La levadura a menudo se asocia con el pecado y la corrupción. La ausencia de levadura en las ofrendas señala que las ofrendas deben ser puras y sin contaminación, reflejando un corazón sincero y limpio al acercarse hacia nuestro Padre Celestial. El verso 17 dice, no se cocerá con levadura, se la he dado como porción de mis ofrendas encendidas, es santísima, como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. La minjá es santísima, lo que implica que tiene la misma importancia y el nivel de santidad que las ofrendas por el pecado y la culpa. Y es decir, Hatav y Asham. Y este paralelismo enseña que las ofrendas de comida no son menores o menos importantes que las de animales, sino que tienen el mismo nivel de consagración. La prohibición de la levadura también tiene una enseñanza ética. El hecho de que no se pueda usar levadura en la minjá nos invita a reflexionar sobre cómo la pureza y la santidad deben ser preservadas en nuestras vidas. No podemos permitir que el pecado o la corrupción se infiltren en nuestras obras, nuestras intenciones, ni en nuestra relación con Elohim. Dice el verso 18, solamente los varones entre los descendientes de Aarón pueden comer de ella, como parte perpetua por las edades, de las ofrendas encendidas de Adonai. Todo lo que toque quedará santificado. El hecho de que solo los varones de la descendencia de Aarón puedan consumir la minjá refleja una regla especial en el servicio sacerdotal. Esta restricción enfatiza que las ofrendas son sagradas y deben ser tratadas con el máximo respeto. Y solo aquellos que son designados por Adonai para llevar a cabo el servicio sacerdotal tienen acceso a ellas. El concepto de que todo lo que toque la ofrenda será santificado refuerza la idea de que la santidad se transmite a través de la ofrenda. Al entrar en contacto con lo santo, los sacerdotes y sus descendientes se consagran aún más en su servicio. Y este acto también simboliza cómo la santidad de Elohim se irradia y se imparte a quienes participan en su servicio. Amada familia,
¿Qué tan dispuestos estamos a entregarnos completamente a nuestro Padre Celestial como la ofrenda quemada que asciende a Él sin retener nada para nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestras vidas se consuman en su fuego sagrado día tras día sin que nuestra pasión por Él se apague ni siquiera en la oscuridad de la prueba? Esta Parashat Tzav nos llama a una entrega total, a un servicio ininterrumpido y a un compromiso constante con nuestro Creador. Pero, ¿es este nuestro corazón? ¿Dejamos que el fuego de nuestro amor y devoción por Elohim siga ardiendo incluso cuando las circunstancias nos parecen oscuras y desalentadoras? La ofrenda quemada, que permanece toda la noche sobre el altar, nos muestra que, incluso en los momentos más difíciles, el fuego de la consagración no debe extinguirse. Elohim nos exige pureza, una dedicación sincera y una santidad interna y externa, como se simboliza en la ropa de lino del sacerdote. Estamos limpiando nuestro corazón y nuestras acciones, apartando todo lo que es impuro y manteniendo la pureza en nuestra relación con Él. No debemos permitir que la levadura del pecado contamine nuestra consagración. Debemos ser como la harina sin levadura, pura y dedicada completamente a su servicio. Nos dice que el fuego debe mantenerse ardiendo perpetuamente. ¿Acaso no es nuestra vida espiritual también un fuego que debe arder sin cesar? Cada mañana al despertar, ¿estamos añadiendo leña a ese fuego, renovando nuestro compromiso de servirle con pasión y dedicación? Este es un llamado a limpiarnos de esas levaduras del pecado, sobre todo en este tiempo camino a Pesaj, a dejar que Elohim purifique nuestra vida y corazón. ¿Estamos dispuestos a despojarnos de todo lo que nos impide acercarnos a Él y a servirle con todo lo que somos? La ofrenda de comida que debe ser presentada sin levadura, o que debía de ser presentada sin levadura, nos recuerda que no podemos ofrecerle a Elohim nada contaminado, nada que no esté completamente consagrado. Amada familia, es hora de examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿estamos manteniendo la llama encendida? ¿Estamos ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio agradable, limpio y puro, como el incienso que asciende al cielo? Que cada día sea una oportunidad para renovar nuestra dedicación a nuestro Padre Celestial, limpiándonos de todo lo que impida que su fuego sagrado arda en nosotros. Y así como los sacerdotes vigilaban la llama en el altar, ¿estamos nosotros vigilando nuestra relación con Él, asegurándonos de que nunca se apague? Este es el camino hacia la verdadera purificación y consagración. Es hora de presentar nuestras vidas como una ofrenda sin reservas, un altar donde el fuego de nuestra devoción nunca se apague, porque nuestro Mashiach nos mostró el camino para poder acercarnos al Padre. Fue una vida en completa devoción, obediencia, en oración, en amor, en sinceridad, siempre dando lo mejor de nosotros. Nuestro Mesías marcó el camino que aún con su vida le ofreció al Padre lo mejor de Él. Sigamos imitando a nuestro Mesías, purifiquémonos más para buscar estar a la altura de ese varón perfecto, quien es nuestro Mesías, Yeshua, y que todo sea para gloria de nuestro Padre que está en el cielo. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma, et Elohim ira ve et mitzvotah shemor, Kizeh kolha Adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque eso es el deber de todo hombre. Shalom ubrajot, paz y bendiciones.